Los Altos Tatras son una cordillera escarpada pero hermosa que atrae a escaladores, turistas y exploradores por su naturaleza salvaje y sus peligrosas rutas. Sin embargo, la historia de estas montañas tiene páginas cubiertas de misterio y desapariciones inexplicables que siguen siendo un misterio para los rescatadores y exploradores. Se adentraron en las montañas viajeros experimentados, familias, cazadores y silvicultores que conocían bien el terreno. Planificaron sus rutas habituales, no iban a correr riesgos, avisaron a sus seres queridos de la hora de su regreso. Pero en un momento dado, el rastro de su presencia se cortó de repente y su destino siguió siendo desconocido. ¿Dónde desaparecieron? ¿Cómo pudo ocurrir esto en lugares que habían sido minuciosamente explorados por los equipos de búsqueda? ¿Por qué su equipo y sus pertenencias acabaron en lugares a los que no podían llegar por sus propios medios? Hoy le contaremos algunos de los casos más extraños de desapariciones en los Tatras. Historias realistas y documentadas en las que los misterios se multiplican con cada rastro encontrado. No se trata de leyendas ni de ficción. Se trata de personas reales que dejaron tras de sí extrañas huellas e interrogantes irresolubles. Tomás Kolar era un montañero experimentado, conocido en los pequeños círculos de Bratislava como un hombre partidario de la escalada extrema en solitario. Sin embargo, aquel fatídico día, el 12 de septiembre de 2001, escaló el Herlachowski Szczyt formando parte de un grupo de 5 personas. No era su primera visita a los Altos Tatras. Había conquistado este macizo muchas veces. Conocía el terreno, las condiciones meteorológicas, las rutas y no podía desaparecer sin dejar rastro. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. La ascensión comenzó a las 6:30 de la mañana desde Ślęski Dom, un popular refugio de montaña en los Tatras. El grupo siguió una ruta estándar por el valle de Velika, evitando los tramos difíciles ya que 2 de los participantes no tenían experiencia seria en montañismo. A pesar del fuerte viento y la nubosidad, los 5 llegaron sanos y salvos a la cumbre a las 11:40 horas. No pasaron más de 15 minutos en la cumbre. Hicieron fotos, tomaron un tentempié e iniciaron el descenso. El descenso fue lento, la visibilidad era reducida debido a la niebla. A unos 2.450 metros, cuando el grupo llegó a la cresta, Tomás se detuvo de repente. Dijo que tenía un problema con el calzado. Se le había roto el mosquetón de los crampones. Como el tramo era técnicamente difícil, el grupo sugirió esperar, pero Tomás les aseguró que podía arreglárselas solo. Dijo que les alcanzaría en unos minutos. El grupo prosigue el descenso. Caminaron unos 500 metros cuesta abajo, pero seguían sin ver a Tomás. Entonces, uno de los participantes sacó un silbato e hizo una señal, y se oyó el mismo sonido como respuesta. Unos minutos después, se repitió la señal, pero más apagada. Después, silencio. Cuando Tomás no apareció en el campamento al pie de la montaña, sus amigos dieron la voz de alarma. Rescatadores del servicio de montaña de los Tatras, voluntarios e incluso un helicóptero del ejército se unieron a la búsqueda. Durante 3 semanas se examinaron todas las posibles vías de descenso, incluidas las zonas donde podría haber resbalado o caído accidentalmente. Pero no se encontró ni rastro de Tomás, ni restos de cuerda, ni equipo, ni ropa desgarrada. En las duras tierras altas, su cuerpo debería haber sido encontrado, pero fue como si hubiera desaparecido. La única pista llegó el 6.º día de búsqueda. Uno de los rescatadores observó huellas frescas de calzado en una ladera empinada, pero terminaban abruptamente en un pequeño saliente. Debajo del saliente hay un acantilado de 300 metros. La suposición lógica sería que Tomás se había caído, pero no había nada debajo. Ningún cuerpo, ninguna señal de impacto. Otro detalle extraño, nunca se encontró su silbato.
Aunque se hubiera caído, el silbato, la carabina o parte de su equipo deberían haber quedado atrás. Han pasado 3 años. Oficialmente, la búsqueda se interrumpió en noviembre de 2001, pero los alpinistas que conocían a Thomas nunca dejaron de intentar resolver el misterio de su desaparición. En julio de 2004, un grupo de escaladores eslovacos que pasaba por la cresta del Lomnický, a más de 20 kilómetros del lugar de su desaparición, se topó con un mosquetón de escalada con restos de una cuerda. Llevaba las iniciales de Tomás, y una comprobación confirmó que el equipo pertenecía a Tomás Kolar. Pero lo más extraño era otra cosa. La carabina estaba en un lugar al que no podía llegar por sus propios medios. Esta zona es uno de los lugares más inaccesibles de los Tatras. Para llegar hasta allí, Thomas tuvo que caminar 20 kilómetros a través de glaciares y crestas rocosas sin equipo, sin comida ni agua, y sin dejar ningún rastro por el camino. Además, la carabina no parecía haber permanecido 3 años en condiciones duras. La correa que la sujetaba no mostraba signos de descomposición prolongada, como si la hubieran dejado allí hacía poco. Desde el descubrimiento de la carabina de Tomás Kolar en 2004, las preguntas sobre su desaparición no han hecho más que multiplicarse. Oficialmente, la investigación fue incapaz de explicar cómo pudo acabar el equipo en la cresta del Lomnický, a más de 20 kilómetros del lugar donde se tuvo contacto con él por última vez. Además, si su cuerpo había sido arrastrado por la nieve, una avalancha o un glaciar, ¿por qué entonces no se había encontrado ni una sola pieza de su ropa, mochila u otras piezas del equipo? Las primeras especulaciones oficiales apuntaban a causas naturales. Thomas podría haberse desorientado en la niebla, haberse perdido y haber viajado demasiado lejos. Con la drástica diferencia de temperatura, los fuertes vientos y la falta de oxígeno, podría haber muerto de hipotermia. Sin embargo, los rescatadores se plantearon otra cuestión. Aunque así fuera, ¿por qué no se había encontrado el cadáver en todos los años de búsqueda? Otras teorías apuntaban a la intervención de terceros. En aquellos años, a veces se encontraban cazadores furtivos en las montañas, y en repetidas ocasiones se hallaron rastros de caza ilegal en zonas remotas de los Tatras. Sin embargo, la ausencia de huellas de lucha y la naturaleza del hallazgo hablaban en contra de esta teoría. Si Thomas hubiera sido realmente asesinado, su cuerpo no podría haber estado tan lejos, e incluso sin dejar rastro. El verano de 1983 era caluroso y la familia Stanek, Rudolf, de 39 años, Verónica, de 36, y su hija Lenka, de 7, decidió pasar las vacaciones en los Altos Tatras, disfrutando de la naturaleza y de pequeñas excursiones a lagos de montaña. Eligieron Markov Siedlo como punto de partida, y el destino final del paseo iba a ser uno de los pintorescos lagos, Popradskie Pleso, popular entre los turistas. Según los amigos de la familia, era un paseo normal para los amantes de la naturaleza. La ruta atravesaba el valle de Poprad, era utilizada por cientos de viajeros cada año y se consideraba relativamente segura. La familia salió del Gran Hotel Smokovec la mañana del 14 de julio de 1983, informando al personal de que tenían previsto regresar para cenar. Llevaban mochilas ligeras con tentempiés, agua y ropa por si hacía mal tiempo. Fueron vistos por otros excursionistas a lo largo del camino. La familia parecía alegre, caminando a buen ritmo, y la pequeña Lenka caminaba feliz, cogiendo de vez en cuando flores por el sendero. Nadie notó nada extraño, salvo un testigo, una turista checa de edad avanzada que recordó que en un momento dado la familia aminoró la marcha y el padre empezó a escrutar algo fuera del sendero. No supo decir qué era exactamente. A última hora de la tarde, cuando la familia no regresó al hotel, empezó a sonar la alarma. Al principio, el personal pensó que se habían retrasado, pero a medianoche estaba claro que había ocurrido algo extraño.
Cuando llegó la mañana del 15 de julio, se dio la voz de alarma y el Servicio de Búsqueda y Rescate de los Altos Tatras puso en marcha una operación para encontrar a la familia desaparecida. Sus huellas se desprendieron en medio del sendero. Al amanecer del 15 de julio, el Servicio de Búsqueda y Rescate de los Altos Tatras comenzó a buscar por la ruta que había seguido la familia Stanek. Al principio, los rescatadores confiaban en encontrarlos en las horas siguientes. Quizás simplemente se habían despistado, perdido o escondido del frío de la noche. La operación abarcó los principales senderos que conducían a Popradsky Pleso, así como los barrios de Veliki Lake y Gerlachovsky Shield, que estaban relativamente cerca. El problema era que no había huellas. Los rescatadores esperaban encontrar rastros de un campamento, una hoguera, cosas abandonadas, pero no encontraron nada. Algunos excursionistas recordaron haber visto a la familia, pero nadie supo decir en qué dirección habían ido por la tarde. El último avistamiento confirmado de la familia fue a las 13:40, cuando se les vio en la zona de Kostrba, a una altitud de 1980 metros. Después de eso, todo quedó en blanco. Hacia el final del segundo día de búsqueda, los equipos de rescate empezaron a sentir verdadera ansiedad. Hacía relativamente calor en las montañas, pero por la noche la temperatura bajaba a +4 de Grade. Si la familia pasaba la noche en el bosque o entre las rocas, podía correr peligro de hipotermia. Al tercer día de búsqueda, un helicóptero se unió a la operación. Sobrevoló zonas de difícil acceso, rocas y barrancos, pero no se encontraron rastros. El 20 de julio, los equipos de rescate empezaron a dudar de la versión de los turistas perdidos. Les alarmaba que no se hubiera encontrado ninguna pertenencia de la familia. Aunque se hubieran desviado del camino, al menos deberían haber quedado fragmentos de ropa, una mochila o huellas de calzado. Pero no había nada. En otoño de 1987, un pastor llamado Joseph Grabar, mientras conducía su ganado por un valle cercano al lago Poprad, se topó con algo extraño. En una de las grietas rocosas, cubierta de musgo y líquenes, vio un trozo de tela atascado entre las rocas. Cuando lo recogió, resultó ser un jersey de niño, desgastado, descolorido, pero sin signos de descomposición. Joseph informó inmediatamente al puesto local de rescate de montaña. El jersey descubierto fue entregado a la policía, que lo comparó con la descripción de la ropa que llevaba Lenka Stanek el día de su desaparición. La coincidencia era casi total. Un jersey de punto azul claro, con un osezno bordado en el pecho. Lo más extraño de todo fue la ubicación del hallazgo. La grieta estaba a solo 1 kilómetro de la principal ruta de senderismo por la que transitaba la familia, pero había sido registrada más de una vez. Los rescatadores afirmaron que habían subido allí varias veces a lo largo de los años. ¿Por qué no habían encontrado antes al suicida? Es más, no parecía que hubiera estado en la naturaleza durante 4 años. No se encontraron huellas cerca, ni huesos, ni otros artículos de ropa. No había nada que explicara cómo había llegado hasta allí. La única teoría que barajaba la policía era que el suicida había sido colocado. Pero, ¿quién y por qué? Los equipos de rescate subieron a la grieta e iniciaron una nueva búsqueda. Examinaron todas las rocas, miraron en las cuevas, tamizaron el suelo, pero no encontraron nada más. Ni Rudolf, ni Verónica, ni Lenka. La familia había desaparecido igual que hacía 4 años. La única pista era un saltador que había aparecido donde no debía. Aquel incidente se convirtió rápidamente en un rumor. Algunos decían que la familia Stanek había sido conducida al bosque por una fuerza desconocida. Otros, que había túneles subterráneos ocultos en los Tatras, donde podrían haberse perdido. Pero incluso después de décadas, su desaparición sigue siendo uno de los misterios más extraños de las montañas eslovacas. Los Belianskie Tatras
son una pequeña pero pintoresca cadena montañosa del noreste de Eslovaquia, conocida por sus crestas calizas, sus escasas cuevas y sus cambios repentinos de tiempo. Los forestales y rescatadores de montaña locales han dicho en repetidas ocasiones que es fácil perderse en estos parajes. Densas nieblas, profundos barrancos y precipicios rocosos hacen que cualquier caminata sea potencialmente peligrosa. Piotr Lanik era guarda forestal desde 1974 y un experto conocedor de los senderos locales. Su trabajo consistía en vigilar el estado del bosque, comprobar si había talas ilegales o cazadores furtivos. Conocía los Tatras Białęckie como la palma de su mano, lo que hace aún más extraña su desaparición en 1981. El 10 de octubre de 1981, Lanik salió a caballo desde primera hora de la mañana. Ese día debía inspeccionar secciones del bosque en la zona del sendero bajo el macizo de Jarnow. Tenía previsto regresar por la tarde, pero no lo hizo. Sus colegas no dieron la alarma inmediatamente, sugiriendo que podría haberse quedado a pasar la noche en una de las viejas cabañas del bosque. A la mañana siguiente, los guardas forestales fueron en su busca. Encontraron el caballo con bastante rapidez. Estaba atado en uno de los viejos robles cercanos al comienzo del sendero. Al parecer, Lanik lo había dejado allí con la intención de continuar a pie. Sin embargo, no aparecía por ninguna parte. Al inspeccionar los barrancos y desfiladeros cercanos, los guardabosques no encontraron señales de lucha o accidente. No había señales de desprendimiento de rocas, árboles caídos, ni signos de ataque de animales salvajes. Parecía como si simplemente hubiera desaparecido. En los días siguientes, comenzó una búsqueda a gran escala. Los equipos de rescate peinaron senderos, desfiladeros y bosques en un radio de 10 kilómetros. Se utilizaron perros, pero fueron incapaces de seguir el rastro. Era como si el hombre simplemente hubiera desaparecido. Los helicópteros sobrevolaron las zonas peligrosas, pero no se encontró ni ropa, ni mochila, ni rastro de Lanik. Se barajaron varias teorías. Una de ellas fue un accidente. Sin embargo, en tal caso seguramente se habría encontrado su cuerpo, porque se habían examinado minuciosamente todos los precipicios y acantilados posibles. La segunda teoría era que había sido atacado por un animal salvaje. Sin embargo, esto tampoco explicaba la ausencia de rastros de sangre o restos de ropa. Al cabo de unas semanas, se suspendió la búsqueda. Lanik fue declarado oficialmente desaparecido. 9 años después, en 1990, un grupo de espeleólogos exploraba una cueva de difícil acceso en los Tatras Białęckie, cerca de la frontera con Polonia. En una de las grietas de piedra, encontraron una vieja navaja encajada entre las rocas. El hallazgo despertó un renovado interés por la desaparición del guardabosques. La cueva estaba a 15 kilómetros del lugar donde encontraron su caballo. ¿Cómo pudo acabar allí? Además, el camino hasta la cueva era difícil. Atravesaba laderas empinadas y zonas rocosas que requerían equipo de alpinismo. Incluso un escalador experimentado habría tenido dificultades para llegar hasta allí sin un equipo especial. Tras el descubrimiento del cuchillo, surgieron muchas teorías. Una de ellas sugería que Lanik había sido secuestrado. ¿Pero por quién y por qué? No tenía enemigos ni estaba implicado en nada que pudiera atraer a elementos criminales. Tampoco está claro por qué su objeto se encontró en una cueva, un lugar en el que probablemente nunca entró. Otra hipótesis sugiere que se había perdido. Pero entonces, ¿por qué no se encontró su cuerpo en ninguna de las posibles zonas de búsqueda? Además, los forestales experimentados rara vez se pierden en terreno conocido. Algunos lugareños han planteado suposiciones más místicas. En los Tatras Białęckie existen leyendas sobre zonas de silencio, lugares donde se rompen las leyes habituales de la naturaleza. En estas zonas, la gente supuestamente pierde el norte y a veces desaparece sin dejar rastro. ¿Podría Lanik haber sido víctima de un fenómeno así?
Otros han llamado la atención sobre historias de extrañas luces que a veces pueden verse en las montañas. La noche de su desaparición, varios lugareños habrían visto destellos azulados cerca de su ruta. ¿Coincidencia? No hubo ninguna investigación oficial tras el hallazgo del cuchillo. Los investigadores no tenían motivos para creer que se hubiera producido un crimen. El hecho del hallazgo se explicó simplemente. Quizá el cuchillo lo perdió otra persona, aunque las iniciales del mango apuntaban claramente a Lanić. En 1993 se reconoció oficialmente la muerte de Peter Lanić. Su familia nunca recibió respuesta a sus preguntas. La historia de su desaparición sigue siendo una de las más misteriosas de los Tatras Białęckie. Los espeleólogos que encontraron el cuchillo dijeron más tarde que la cueva donde se halló les había producido sensaciones inquietantes desde entonces. Algunos afirmaron haber oído extraños sonidos por la noche tras el descubrimiento, parecidos a pisadas en el interior de los túneles, pero nunca se ha encontrado una explicación. La leyenda del guarda forestal desaparecido en los Tatras Białęckie sigue transmitiéndose entre los lugareños. Pasan los años y las décadas, pero las respuestas a estos misterios nunca aparecen. Los Altos Tatras siguen siendo un lugar donde un hombre puede desaparecer sin dejar rastro, donde los equipos de búsqueda recorren la zona durante meses sin encontrar una sola pista. Cada nuevo caso añade otro nombre a la lista de desaparecidos, otro misterio sin resolver. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darnos un like, escribir tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias. Hasta pronto, nos vemos en los próximos episodios.